Hola chicos y chicas, buenos días, bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Esta es nuestra sesión número 9. Esta vez la sesión va a ser teórica, en la cual vamos a ver el modelo de betas que se llama Capital Asset Pricing Model. Es un modelo que salió en los 60s, que lo hizo Sharpe, entre otros, del mismo del cociente de Sharpe. Y Sharpe era un estudiante de Markowitz, y lo que trató de hacer es simplificar el concepto de la teoría moderna de portafolios desarrollada por Markowitz para tener menos variables y tener que calibrar un modelo de manera más simple. Así es como empezó. Entonces, yo sé que en general la gente que está siguiendo este curso tiene un perfil muy heterogéneo. Tenemos gente que está en los últimos semestres de actuaría y entonces todo esto les va a parecer muy aburrido tal vez, en el sentido que ya lo vieron, pero también hay gente que no tiene ninguna bases en finanzas. Y si se acuerdan, cuando les comenté el tipo de curso que estamos siguiendo, yo no suponía que tenían bases de Python o de finanzas, pero sí suponía que tenían bases de programación y que habían llevado la primera mitad de la carrera, tanto de matemáticas como de actuaría, y que estaban siguiendo álgebra lineal 1, cálculo 3, probabilidad 2 y programación. Y si saben estadística, pues qué mejor. Bueno, entonces, lo que les voy a dar viene aquí. Es esta parte. Esto es esencialmente casi todo lo que voy a dar de manera teórica está resumido en esta presentación que di hace un año. Fue una conferencia que le llamé la geometría de un portafolio de inversión. Entonces ustedes pueden tener acceso a esto si lo quieren ver con más calma después. Entonces, me voy a concentrar en la segunda parte de esta plática del portafolio, de la geometría del portafolio de inversión, y vamos a ver la geometría del Capital Asset Pricing Model. Entonces, aun cuando ya lo hayan visto, como les decía, mi enfoque es muy geométrico y voy a empezar suponiendo que no sabemos nada y después voy a comparar, como ven aquí, voy a comparar cuál es la versión estándar o desde el punto de vista más de economía, tanto del Capital Asset Pricing Model como de la teoría moderna de portafolios, para ver que las cosas que estamos haciendo están en línea con lo que se hace y tener la nomenclatura adecuada. Entonces, les pido por favor que hagan todas las preguntas que gusten por el canal de clases. Voy a estar leyéndolas lo más que pueda. Esta parte es importante porque necesitamos que los conceptos queden claros. Cuando los conceptos matemáticos están claros, la programación es muy simple porque sabemos a dónde queremos llegar. Si el concepto no está claro, hacer programación con conceptos que no han sido bien digeridos es una receta para el desastre. Entonces, primero hay que entender las cosas y después hay que movilizar dicho conocimiento haciendo código. Ok. Entonces, voy a suponer que tengo un activo A y voy a suponer que tengo un activo de mercado M. Y voy a calcular la serie de tiempo de precios del activo A, supónganse que es Apple, o si estoy en Europa, supongan que es Santander. Y tengo digamos, mi benchmark va a ser el mercado. En Estados Unidos podría ser el Standard & Poor's o el Nasdaq. En Europa sería o el Stock 600, que son las 600 acciones más líquidas de la zona de Europa, o bien el Eurostock 50, que son las 50 acciones más líquidas de la zona euro. ¿De acuerdo? Pero esencialmente tengo dos series de tiempo. La serie de tiempo de mis rendimientos del activo A y la serie de tiempo de mis rendimientos del mercado. Claro, empecé diciendo que tenía precios, pero supongo que ya lo sabemos hacer incluso en Python, a través de precios, transformar a mercados. O sea, tengo dos series de tiempo. Y el Capital Asset Pricing Model simplemente es, voy a tratar de explicar los rendimientos del activo a través de los rendimientos de mercado, y lo voy a hacer de manera lineal. Cuando hacen eso y que tienen dos series de tiempo, ¿qué es lo primero que se le ocurre hacer a uno? Pues una regresión lineal, ¿verdad? Entonces voy a hacer una regresión lineal del activo A con respecto al mercado. Entonces, una regresión lineal va a tener esta cara, en el cual
puede ser que los rendimientos del activo A y los rendimientos del mercado no tengan esperanza cero, pero estarán de acuerdo conmigo de que si esto no tiene esperanza cero, puedo hacer matemáticas avanzadas de sumar y restar la esperanza. Aquí puedo restar la esperanza para hacer algo que esté centrado, que tenga esperanza cero, y la puedo agregar a esta alfa. Entonces voy a poder suponer que el activo de mercado tiene rendimiento cero. Además, haciendo una regresión lineal, lo que estoy suponiendo es que los errores, el error, como ven, es justo la diferencia entre mi modelo, que es este de aquí, y la verdadera serie de tiempo del activo A. Voy a suponer que los errores tienen media cero, ¿verdad? Ahora, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Cuando hable yo de ortogonalidad, voy a hablar con ortogonalidad de series de tiempo vistas desde el punto de vista de la esperanza. Es decir, si yo tengo una serie de tiempo X y una serie de tiempo Y, el producto interior de los dos va a ser la esperanza de X por Y. Aquí voy a poner X por Y. Entonces, aquí lo que estamos diciendo, si se fijan, aquí yo obtengo alfa como constante, pero puedo verlo como alfa multiplicado por 1, beta multiplicado por Rm y epsilon. Entonces, Rm, que el rendimiento de mercado tenga esperanza 0, es equivalente a que si pongo Rm por 1, es equivalente a que Rm, este activo, es ortogonal al 1 que está aquí con el alfa. Entonces, esto me dice que Rm que el beta es ortogonal al alfa, que el beta es ortogonal a epsilon y que el beta es ortogonal y que alfa es ortogonal a epsilon, ¿verdad? Porque puedo multiplicar por 1. Entonces lo que estoy diciendo es que tengo un espacio de 3 dimensiones donde tengo mis coordenadas van a ser, bueno, 1 Rm epsilon, pero podemos verlo en términos de entradas, que sería alfa, beta, epsilon. Entonces tengo un espacio de 3 dimensiones y cada dimensión es ortogonal entre ellas. Y yo quiero explicar mi rendimiento a través de como un punto en este espacio de 3 dimensiones, que es el espacio alfa, beta, epsilon. Ahora un poquito de nomenclatura. Sí, gracias. ¿A qué se refiere con acción líquida? Que se puede vender rápido, no tienes que esperar que alguien quiera comprarla. En pocas palabras, una acción líquida significa que hay muchísima oferta y demanda, de manera que no solamente no tienes que esperar para comprar, sino que el impacto de mercado es muy bajo. No es lo mismo comprar una acción que nadie compra, como por ejemplo una acción que sería no muy líquida. Pensemos en videojuegos, que a mí me gustan. Si ustedes compran la acción de Activision Blizzard o la acción de Electronic Arts, son súper líquidas en Estados Unidos y pueden comprar sin ningún problema, pueden comprar hasta $1 millón de dichas acciones sin casi mover el precio. Pero si ustedes quieren comprar la acción de un desarrollador polaco que se llama CD Red Project, que hicieron el Witcher 3 y que están haciendo Cyberpunk 2077, comprar $1 millón de esa acción a lo mejor les va a llevar todo un día. Esa es la idea. Ok, un poco de argot es, este epsilon de aquí se le llama el riesgo idiosincrático. Esta beta de aquí se le llama el riesgo sistemático. Y este alfa de aquí se le llama el rendimiento absoluto. ¿Por qué se les llama así? A ver, sistemático viene de que piensen que no estamos hablando de trading sistemático. Estamos pensando en 1960. Sistemático venía a que no se puede diversificar, o sea, es parte del sistema en el cual están construyendo su modelo. Idiosincrático viene de la particularidad de dicho activo, y lo cual significa que si ustedes utilizan un portafolio con muchos activos, este error se puede minimizar, se puede casi eliminar. Entonces, lo siguiente es
esta parte que les había dicho. Estoy suponiendo que todo lo que tanto que alfa es ortogonal a beta, ortogonal a epsilon. Eso se traduce a que la esperanza del RM por epsilon, la esperanza de los rendimientos del mercado por el error, es 0. ¿De acuerdo? Ahora, el riesgo sistemático que no se puede diversificar es la exposición de mi activo al mercado, que es lo de acá. Es justamente, si lo ven como si quitan epsilon por un momento, estoy diciendo que el rendimiento de mi activo es una ordenada al origen con respecto al rendimiento de mercado, y esta es la pendiente, ¿verdad? Entonces me está dando el efecto de mercado. Ahora, este beta en general es aproximadamente 1. Obviamente si beta es igual a 1 significa que y alfa es 0, significa que el rendimiento de mercado y el rendimiento de mi activo pues se siguen bastante bien. Pero veamos esta gráfica. Supongamos que este es beta igual a 1, esta línea negra, ¿verdad? La línea gris es beta mayor que 1, entonces cuando los rendimientos de mercado son positivos, cuando tengo un beta mayor que 1 significa que mi activo va a tener una performance por arriba del mercado. ¿Cómo se llama eso? Es outperform the market. Significa que si el mercado, por ejemplo, supongamos que alfa es 0 y epsilon 0. Si el mercado sube de 1% y mi beta es 1.5, significa que mi activo sube 1.5. Si mi beta es 2, mi activo sube 2. Pero de la misma manera, si el mercado cae 1% y tengo un beta de 2, mi activo va a caer 2% de acuerdo a la teoría, ¿verdad? Es por eso que se les llama agresivos a los que tienen beta mayor que 1. Y por el contrario, si tienen un beta menor que 1, significa que ganan menos que el mercado, pero pierden menos que el mercado. Un activo con beta menor que 1 se le llama defensivo. Es argot. Ahora, este alfa es muy importante. Para las acciones mexicanas que podemos considerar como benchmark, exactamente, gracias, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Estoy totalmente de acuerdo. En este caso, como lo voy a explicar, es como se explicó en los 60s, pero yo desde el punto de vista de las matemáticas. Muchas de las preguntas que están haciendo son exactamente las críticas que se le hacen al Capital Asset Pricing Model. Para que se den una idea de las críticas aquí en Wiki. Vamos a ver esto después, nada más para comparar, pero vean por acá. Todos los problemas que tiene, todos los problemas que tienen acá. Todos los problemas que tiene. El principal problema es exactamente definir qué es el mercado. En esas épocas no tenían tantos datos como actualmente. Ahorita, por ejemplo, cuando ven cuál es el benchmark, pueden hacerlo con respecto no solo a mercados, sino con respecto a diferentes índices o diferentes, incluso portafolios. Porque un ETF, un Exchange Traded Fund, puede ser también un benchmark, y como cotiza en el mercado, pueden comparar la serie de tiempo de un activo con respecto a la serie de tiempo de dicho benchmark. Por ejemplo, ustedes pueden tener un benchmark de tecnología donde estén los FANGs, que es Facebook, Alphabet o Google, Amazon, Netflix, ¿verdad? Y el G era, bueno, creo que era Google también, pero me está faltando uno. Bueno, pero el punto, los tecnológicos, significa que puedes construirte un portafolio de solo los tecnológicos. Hay ETFs que traquean a dichos tecnológicos, entonces no tienes ni siquiera que construirte tu propio portafolio, si puedes considerar los tecnológicos como tu benchmark, y entonces te agarras una empresa americana y comparas su rendimiento, o comparas comparas el beta de dicha empresa con respecto al benchmark que tienes. ¿De acuerdo? Ok. Sí, por favor sigan haciendo preguntas, porque esto es importante que quede claro este concepto. Como les dije, la clase de hoy va a ser bastante teórica, ojalá haya más interacción. Si no, pues bueno, voy a suponer que todo está claro. Ahora, ¿qué es este alfa? Es el retorno absoluto de mercado. Como dijimos, RM por 1, o RM, si alfa es constante, entonces RM por alfa sacan la alfa, y por definición, como la esperanza del rendimiento de RM0,
el rendimiento de mercado, significa que tanto alfa como beta son ortogonales, o más precisamente que alfa, o el 1, que está en alfa, es ortogonal a Rm y a epsilon. Eso se traduce que esto es un error. Pero esto, si ustedes toman la esperanza de esto, la esperanza del rendimiento es la esperanza de alfa, porque esto tiene esperanza 0, esto tiene esperanza 0, el epsilon, significa que entonces la parte alfa es la esperanza del rendimiento de mi activo A y es la fracción del rendimiento total que no está explicada por el mercado. La parte explicada por el mercado es esta, este es el error de aproximación, y entonces esta parte alfa es la que no está explicada por el rendimiento de mercado. ¿Okay? Entonces, en resumen, ¿cuál es el modelo más fácil que podemos tener? Es un modelo lineal, y nos vamos a hacer una regresión lineal, tan simple como eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a meterle más teoría para simplificar las cosas. Así es como funcionan las cosas en economía. Tienen un concepto, en economía muchos de los conceptos, y en particular este concepto del Capital Asset Pricing Model, que se ganaron el premio Nobel de Economía por él. En los 60s lo construyeron, pero el premio Nobel se los dieron en los 90s. En general, dichas teorías económicas son deductivas. Significa que empiezan con conceptos axiomatizados. En este caso, nuestro concepto axiomatizado es este de aquí, con las hipótesis de ortogonalidad. Y a partir de ahí hacemos deducciones matemáticas. Entonces vamos a empezar con eso. La primera teoría, que se llama la teoría de mercados eficientes, o en inglés Efficient Market Theory, dice: no puedes vencer al mercado de manera consistente. ¿Cómo se traduce esto en lo que estamos viendo nosotros? Se traduce de la siguiente manera. Empezamos con la ecuación del Capital Asset Pricing Model, ¿verdad? Entonces, estamos suponiendo que el rendimiento de mercado es 0, ¿verdad? Ahora, supongamos la teoría de mercados eficientes. Entonces, reducción al absurdo. Si tenemos alfa positivo, yo puedo construirme un portafolio. ¿Están de acuerdo? Como esto es lineal, yo puedo digamos que tengo un activo con un alfa positivo y todos los demás con alfa igual a 0, ¿verdad? Alfa A es positivo y tengo alfa B, alfa C, todo 0. Entonces voy a tener beta A, beta B, beta C. Pero puedo construirme una combinación de dicho portafolios tal que el beta combinado del portafolio sea 0, que el error sea suficientemente chiquito, digamos cerca de 0, pero que alfa sea positivo, de manera que la esperanza de esto, que es igual a alfa, es positivo, y que además significa que como es positivo y el efecto de mercado es muy chiquito, el rendimiento va a estar casi completamente explicado solamente por alfa, que es positivo. Es decir, encontré una combinación que siempre da dinero, ¿verdad? Siempre gana. Ahora, si el alfa que se encontraron es negativo, simplemente pues toman menos el rendimiento y ya, ¿verdad? El punto es que esto es posible hacerlo si tienen suficientes activos para jugar con combinaciones lineales y hacer que beta sea 0. Teniendo suficientes activos por el principio de diversificación, el epsilon también va a estar cerca de 0. Entonces, la única manera en la cual... Pero si hago eso, estoy venciendo consistentemente al mercado, ¿verdad? Entonces, la única manera en la cual esto no puede ser cierto es que necesariamente alfa tiene que ser igual a 0. Los portafolios BetaSmart no son esos, los voy a dar en un momento. No son esos los portafolios BetaSmart, voy a explicarlos. Lo que quiero ahorita, antes de que mezclen ideas, quiero que quede claro: alfa, beta, epsilon. El Capital Asset Pricing Model es simplemente esto. Por la teoría de mercados eficientes estoy diciendo que alfa es igual a 0. Entonces, a partir de ahí, puedo ver esto geométricamente como un problema de un método de reducción de dimensión. Como saben, tenemos 3 dimensiones: la dimensión alfa, la dimensión beta y la dimensión epsilon. La teoría de mercados eficientes me dice que alfa es igual a 0, entonces me reduzco de un problema de 3 dimensiones, alfa, beta, epsilon, a un problema de 2 dimensiones, beta, epsilon, ¿verdad? Ahora, cuando tengo esto y tomo esperanzas, ¿verdad? Me dice que la esperanza del rendimiento del activo A es igual a la esperanza a beta por la esperanza del rendimiento del mercado.
Si hacemos la suposición de antes de que esto es 0, entonces sabemos que también la esperanza del rendimiento es 0. Pero el punto que quiero subrayar aquí es, independientemente de que supongamos que esto es 0 o no, sabemos que el error tiene esperanza 0. Por la teoría de mercados eficientes sabemos que alfa es igual a 0. Entonces, aun cuando no haga ninguna suposición sobre el rendimiento, tomando esperanzas más la teoría de mercados eficientes, me reduce el problema a una sola dimensión. Estoy diciendo que puedo explicar el activo A desde el punto de vista de su esperanza, pero puedo explicar el rendimiento del activo A exclusivamente por el rendimiento de mercado y la relación es lineal. ¿De acuerdo? Y también podemos calcular cuál es esta beta, ¿verdad? Esta beta va a ser, lo voy a ver con calma, pero va a ser la covarianza dividida por la varianza. Ustedes saben que la covarianza de RA-RM es ρ sigma A, la desviación estándar de A, sigma M, la desviación estándar de M, dividido por sigma M cuadrada, ¿verdad? Entonces, cuando tienen aquí sigma A, sigma M y sigma M cuadrada, se va a un cuadrado y tienen esta fórmula. Ahora, ¿qué es lo que tienen aquí? Si la volatilidad de los dos activos es la misma, el beta es simple y llanamente la correlación entre los dos. Si ustedes cambian la volatilidad de estos, significa que entonces el beta es una medida de correlación ajustada por volatilidad. Si mi activo es más volátil que el mercado, entonces el beta va a ser mayor que la correlación. Si el activo es menos volátil que el mercado, entonces el beta va a ser menor que la correlación, ¿verdad? Hasta ahorita vamos bien. Ahora, ya que tenemos esta fórmula de aquí, quisiera darles un poco de aproximaciones para tener una sensibilidad de lo que está pasando acá. Entonces, primero, perdón, no les expliqué cómo llegamos a la covarianza. Entonces, aquí estoy suponiendo que ya llevaron sus cursos de prueba 2, ¿verdad? Entonces, tengo esta función acá. Estoy suponiendo aquí voy a suponer, de acuerdo con esta fórmula, perdón, esta de aquí, y voy a suponer que los dos rendimientos, que tanto el rendimiento de A, digamos, la esperanza del rendimiento de A y la esperanza del rendimiento de mercado son 0. Entonces tengo esta fórmula con rendimientos que están centrados, ¿verdad? Entonces, tomen esta fórmula de acá y multipliquen esta fórmula por RM. Entonces les queda RA por RM es beta por RM cuadrada más epsilon por RM, ¿verdad? A eso le toman la esperanza. Cuando tomo la esperanza de RA-RM, eso es la covarianza, ¿verdad? Porque los rendimientos están centrados. Y después beta es constante, se sale y tengo la esperanza de RM cuadrada, que es la varianza, más la esperanza de epsilon por RM, pero por hipótesis, la esperanza de epsilon por RM es 0. De manera que aquí lo que tengo es que la covarianza de A y M, que es esto de acá, es igual a beta multiplicado por la varianza. Pasan la varianza para abajo y llegan a esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? A ver. Ok. Ahora, de la pregunta sobre qué es un activo, muchas de esas preguntas, si no tienen ninguna idea de los mercados financieros, tienen que leer más sobre mercados financieros. Lo que estoy suponiendo es que no saben finanzas, en este caso no sabemos el Capital Asset Pricing Model, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Pero saben regresión lineal. Pero cuestiones como qué es un activo sí es preocupante en el sentido de no puedo regresarme a ese nivel tan básico. Entonces estoy suponiendo que al menos saben que existen acciones en los mercados y que se compran en lugares que se llaman los mercados de valores. Eso es lo mínimo que voy a estar asumiendo. Entonces, si no lo tienen, cúbralo por favor. ¿Sí? Ahora, otra vez pasamos de la fórmula de siempre. Si a esta fórmula tomo el cuadrado, entonces tomo el cuadrado de RA, la esperanza y tomo la esperanza del cuadrado de RA cuadrada es la varianza.
Cuando tienen esto al cuadrado van a tener beta cuadrada, Rm cuadrada. Después voy a tener los productos cruzados de Rm y epsilon. Y después voy a tener epsilon cuadrada. Como Rm y epsilon son ortogonales, solo sobreviven los términos cuadráticos. Entonces es beta cuadrada la varianza de Rm más la varianza de epsilon. ¿Qué libros me pueden recomendar para el Capital Asset Pricing Model? Ninguno. Vete a Wikipedia. Aquí está todo lo que necesitas. Y de hecho lo único que necesitas es lo que te voy a dar yo. Sinceramente el Capital Asset Pricing Model es muy simple. Eso es la belleza de esta teoría, es que es muy simple de entender. Pero si quieres ver acá, puedes verlo acá. Y también en la bibliografía del curso. Pueden irse aquí está, seguramente lo tienes acá, en el Elton, Gruber, Brown y Gutzman. Seguramente está también acá. Pero para lo que vamos a ver, simplemente puedes seguir lo que estoy viendo acá, más Wikipedia. No vas a necesitar, en mi opinión, más que esto para lo que requerimos del curso. Y está muy bien escrito el Wikipedia, en mi opinión. Ok, entonces teníamos esta fórmula. Significa que si yo asumo que mi error es muy chiquito, es decir, que realmente tengo una recta, entonces puedo suponer que el error es chiquito. Y eso significa que esto tiende a cero, digamos. Entonces puedo aproximar la varianza como beta cuadrada por la varianza m. De otra manera, si toman la raíz cuadrada de esto, significa que puedo aproximar la volatilidad, es la desviación estándar, por si me preguntan. Entonces, si tomo la raíz cuadrada, la volatilidad de mi activo A se puede aproximar como beta por la volatilidad del mercado, ¿verdad? Obviamente esto es está underestimating, que está subestimando la varianza, porque la varianza no es nada más esta parte, es esta parte, y sabemos que esta parte, la varianza de una variable aleatoria siempre es positiva. Significa que la verdadera varianza es algo más algo positivo. Significa que esta aproximación está subestimando la varianza. Especialmente para errores grandes esto va a tener una contribución alta. Pero es porque a veces si ustedes tienen el activo de mercado y tienen el beta y tienen la volatilidad de mercado, de manera como primera aproximación pueden calcular mentalmente cuál va a ser la volatilidad de su activo. Por ejemplo, si tengo un activo que es de 1.5 y mi mercado tiene una volatilidad de 30, pues entonces voy a pensar, mi activo va a tener una volatilidad de aproximadamente 45%, ¿verdad? Esa es la idea. También, cuando multiplican esto, cuando digamos que tienen esto para dos activos, A y B, entonces tienen RA, va a ser beta A RM más epsilon A. RB va a ser beta B RM más epsilon B. Entonces cuando multiplican RA y RB y toman la esperanza, les da la covarianza de RA y RB. Aquí van a tener beta RM multiplicado por beta B RM, que es beta A, beta B, la varianza de RM. Después van a tener los productos cruzados entre RM con beta A y epsilon, RM con beta B y epsilon. Esa esperanza es 0 y solo les va a quedar epsilon A y epsilon B. Y cuando toman la esperanza, esa es la covarianza de estos dos. Entonces, otra vez, si supongo que esta parte es chiquita, la covarianza es chiquita, entonces yo puedo aproximar la covarianza de RA y RB como la varianza de mercado multiplicada por las volatilidades. Esto a veces se hace y yo a veces lo he utilizado. Obviamente esto es supone cosas grandes, como que esta covarianza entre estos dos errores es 0. Pero lo importante de esto, a diferencia de acá, es que aquí ustedes no saben. La covarianza puede tomar signo, la varianza es positiva, pero la covarianza puede ser negativa. Ustedes no lo saben, pero lo que pueden hacer es, si ustedes conocen los betas y conocen la volatilidad del mercado, tienen una primera idea de la covarianza de estos dos a través de esto. Es una aproximación. Y de hecho, aproximar la matriz de varianza-covarianza utilizando esta fórmula se le llama la beta aproximación de la matriz de varianza-covarianza y es bastante usada. Obviamente ya no tanto porque tenemos poder computacional, pero en los 60s esto era maravilloso porque en lugar de
calcular la matriz de varianza-covarianza, que es bastante inestable, que vamos a ver por qué en el curso. Tan fácil como en lugar de calcularse todo esto, solo tienen que calcularse los betas y la varianza. Es decir, si yo tengo, como en el stock 600, si tengo 600 activos, la matriz de varianza-covarianza es una matriz de 600 por 600, ¿verdad? Entonces es una matriz bastante grande. Si ven el número de entradas, que es 360,000, ¿verdad? Y pueden decir, ok, es simétrica positiva, dividen entre 2, 180,000. Entonces tengo que calcular 180,000 covarianzas, ¿verdad? Mientras que, aunque tenga 600, tengo que calcular 600 betas y una varianza. Entonces paso de un problema de 180,000 puntos, o bueno, 180,000 entradas a calcular, a un problema de 601. Esa fue una de las razones por las cuales ha tenido éxito, sobre todo en esas épocas, el Capital Asset Pricing Model. ¿De acuerdo? Bueno, ya que lo tenemos aquí, yo quiero que tengan esto presente, ¿verdad? Que esto es ortogonal, ¿verdad? Entonces voy a quitar el error por el momento. Entonces yo puedo decir que me puedo construir un plano de alfa y beta, y en función de qué tan grande es alfa relativo a beta, puedo tener diferentes estrategias de inversión. Entonces, otra vez, recuerden, el alfa es el rendimiento absoluto y el beta es la exposición al mercado, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar esto para clasificar estrategias de inversión. Y aquí está lo del Smart Beta que me estaban preguntando. Pero lo primero es, ¿qué es un index tracker? ¿Qué es un traqueador? No sé cómo se diga en español, pero digamos un traqueador. Lo que hace un traqueador o un tracker es replicar el rendimiento de un benchmark. Por ejemplo, el Standard & Poor's, la Bolsa Mexicana de Valores o el Stock 600, como les dije. Puede ser también commodities, por ejemplo, los futuros de petróleo, puede ser divisas, lo que quieran. Entonces, para replicar necesito tener exactamente el rendimiento de mercado. Otra vez piensen en esta fórmula. Si lo que quiero es replicar el rendimiento de mercado, bueno, perdón, esta de acá. Si lo que quiero es replicar el rendimiento de mercado con mi activo A, necesito, bueno, epsilon es 0, necesito que beta sea 1 y alfa sea 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Verdad? Ahora, un long only asset manager es alguien que compra acciones, no las puede vender, solo las puede comprar. Pero lo que está buscando un asset manager long only es, quisiera sobreperformar, o quisiera tener un rendimiento por encima del mercado, ¿verdad? ¿Cómo haces eso? Bueno, significa beta es igual a 1, ¿verdad? Porque voy a empezar con un portafolio que esté traqueando al mercado, como aquí. Pero del tracker le voy a modificar algunas cositas o le voy a agregar acciones de manera que yo pueda tener un alfa positivo, que es el rendimiento extra. Y esto en el argot financiero es el alfa del asset manager, es qué tan bueno es él para darte rendimientos que no dependan del mercado, sino que dependan de la capacidad del gerente de portafolios. Ahora, ¿qué es Smart Beta? Smart Beta es, vamos a mejorar al mercado, pero sin alfas. Yo no quiero alfas, yo solo quiero betas. ¿Cómo lo haces? Significa que tienes que ajustar los pesos de tu portafolios para que cuando el mercado sube, el beta sea positivo. Recuerden esto. Cuando el mercado sube, yo quiero que mi beta sea mayor que 1. Cuando el mercado sube, yo quiero beta mayor que 1 para tener mayores rendimientos que el mercado. Cuando el mercado baja, que es esta M, cuando el mercado baja, yo quiero tener un beta menor que 1 para perder menos que el mercado, de manera que la diferencia entre mi portafolio y el mercado siempre sea positiva. Eso es el Smart Beta. Entonces, otra vez, beta positiva cuando beta mayor que 1 cuando el mercado sube, beta menor que 1 cuando el mercado baja y alfa igual a 0. ¿Verdad? A ver si hay preguntas acá. Tracker rastreador. No me gustó, entonces voy a llamarle tracker. Pero bueno, tracker rastreador. Entonces, no me gustó la palabra rastreador. Ok.
¿Qué es un hedge fund? Un hedge fund lo que te dice es de los rendimientos que puedes tener aquí. Un hedge fund te va a decir siempre vas a tener rendimientos absolutos totalmente decorrelacionados del mercado. ¿Cómo logras eso? Pues teniendo que alfa sea positivo, porque si no, bueno, si es negativo shorteas el fondo y ya, pero digamos alfa positivo y beta cero, para justo tener beta, que es la parte de la exposición al mercado, como lo vemos aquí. La exposición al mercado, tú quieres que tu exposición al mercado sea lo más pequeña posible, es decir, que es hacer. Entonces un hedge fund te promete, una cosa es que lo cumple, es otra cosa, pero te promete beta igual a cero y alfa positivo para tener rendimientos que no estén correlacionados con el mercado. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en el plano alfa-beta? Así. Tenemos una clasificación geométrica de fondos. Un hedge fund tiene alfa positivo y beta cero. El index tracker, el traqueador o rastreador, tiene beta igual a 1, es esta estrellita amarilla, beta igual a 1, alfa igual a 0. El asset manager del rendimiento que te puede dar el tracker trata de darte un rendimiento extra que es beta igual a 1 y alfa positivo. Y el smart beta es cuando el mercado sube vas a tener un beta mayor que 1 y cuando el mercado baja vas a tener un beta menor que 1. ¿De acuerdo? En el contexto de finanzas en México no se usa rastreador, usualmente se le dice track. Sí, como también estrategias de hedging o de cobertura, muchas cosas, hay mucho pochismo, es decir, utilizamos las palabras en inglés y nada más las cambiamos. En lugar de decirle tracker es traqueador, en lugar de decirle y hacemos trading también, en lugar de compra-venta. Yo, por ejemplo, no digo soy operador de mercado, digo soy trader y lo que hago es trading sistemático, no voy a decir hago compra-venta sistemática. Bueno, es una cuestión, pero espero que esto quede claro. A mí me gusta mucho esta gráfica porque es el ejemplo de por qué pueden ustedes entender desde un punto de vista muy geométrico, entendiendo qué es alfa y beta, pueden entender cuál es el tipo de estrategias y lo pueden hacer también a ustedes. Cuando construyen estrategias, ustedes con diferentes portafolios pueden clasificar, de acuerdo al alfa y al beta, pueden clasificar a sus portafolios. Entonces, una cosa que es clásica es lo que le llaman las inversiones que le llaman cíclicas o de momentum. Cuando el mercado sube, ustedes van a buscar activos que tengan un beta mayor que 1 en Smart Beta. Por ejemplo, mineros, energéticos, recursos, materias primas y bancos. Cuando baja, entonces van a ustedes a utilizar un beta menor que 1, entonces van a tener activos defensivos, que en general son los consumer staples, que significa todo lo que ustedes tienen que comprar, que aunque haya COVID de todas maneras tienen que comprar, que tienen que comprar papel sanitario, que tienen que comprar toallas, que tienen que comprar servilletas, etcétera, ¿no? Además también las utilidades, porque todos tienen que pagar la luz y el agua, y en general las compañías de seguros son mucho menos volátiles que los bancos también. ¿Y qué otro defensivo se acostumbra? Pues yo creo que con consumer staples, utilidades. Sí. Entonces es así la rotación de un portafolio dependiendo del momentum, también está basado en este concepto. Ok. Ok, perfecto. Entonces, ¿hasta ahorita ha quedado claro esto? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estoy platicando? Porque ya lo que vamos a hacer ahorita es empezar a construir estrategias de portafolios basados en los betas. Esto fue el beta de un solo activo, ahora voy a construir un portafolios de varios activos. Obviamente eso implica un principio de diversificación y lo voy a hacer utilizando los betas que acabamos de platicar. Las betas cambian en el tiempo, claro que cambian en el tiempo. Aquí estoy suponiendo simple y llanamente que tú me diste dos
series de tiempo. Las series de tiempo van a ir cambiando. Muchas veces, por ejemplo, este beta se calcula todos los días, se recalcula, se recalibra si gustas, utilizando los últimos 6 meses, que son aproximadamente 60 puntos, 120 puntos, porque cada mes se acostumbra o se piensa que tiene 20 días de trading. En mi caso, por ejemplo, que yo necesitaba betas más rápidos para lo que yo hacía, que es estrategias de cobertura de portafolios intraday, y que mi horizonte de inversión era de unos cuantos días, un beta con datos de clausura a clausura, close to close prices, no me decía nada intraday y además no cambia en unos cuantos días. Entonces yo me construía betas, por ejemplo, con 7 días, pero tomaba rendimientos intraday, por ejemplo, cada 15 minutos. Y obviamente cada día, o incluso cada 15 minutos que avanzan, puedes estar cambiándolo como una ventana móvil. Y una vez que tienes tu ventana móvil, calculas, utilizando la fórmula de aquí, calculas el beta, ¿verdad? Ahora, de por qué algunos fondos tienen rendimientos por abajo del benchmark, es un problema muy complejo. No puedes decir que lo primero que puedes hacer es ver el beta. Si tienen un beta que es menor que 1, puedes pensar que, bueno, son fondos defensivos, pero va más que eso. Si quieres hacer un buen análisis, tienes que hacer un análisis con respecto al cociente de Sharpe, tienes que ver incluso la distribución de los rendimientos, entonces no es trivial. Pero la primera aproximación es entenderlo a través del beta. Si tienes algo que tiene menores rendimientos que el mercado, pero tiene un beta mayor que 1, entonces realmente lo único que está haciendo es que el mercado va para abajo y ellos no están haciendo las cosas bien. Pero es muy raro. ¿Qué tantos datos usar? Todo depende del tamaño del sapo, es la pedrada. Todo depende de lo que están trabajando. Si ustedes se ponen a pensar estrictamente cuando ven, por ejemplo, encuestas, ¿por qué se piden encuestas que sea alrededor de 1000 personas que están encuestando? Porque si suponen que cada persona es independiente, que probablemente no, pero supóngase que son independientes, idénticamente distribuidas, cada persona a la que le preguntan por quién va a votar o si va a votar por tal persona sí o no, es una variable aleatoria de Bernoulli. Y entonces cuando tienen la variable aleatoria de Bernoulli, utilizando el teorema del límite central y la ley de los grandes números, significa que cuando tienes 1000 personas y calculas la P, que es la probabilidad de votar por tal persona o no, el intervalo de confianza de la P es de más o menos 3%, ¿verdad? Igual aquí, cuando tú calculas los rendimientos, a los rendimientos les vas a calcular, obviamente para calcular la media de rendimientos, para ver si es positivo el rendimiento, para ver si estás por encima del rendimiento de mercado, tienes que comparar esta serie de tiempo con esta. Mientras más puntos tengas, las series de tiempo los intervalos de confianza, digamos a 95%, van a reducirse. Si tienes suficientes puntos para que los intervalos de confianza sean disjuntos, ya puedes decir que uno es mayor que el otro. Aun cuando no sean disjuntos, hay tests como el t-test de Student, que puedes, dados 2 medias y 2 desviaciones estándar y el número de observaciones, puedes saber cuál es la probabilidad de que sean diferentes. Hay muchas maneras de hacerlo, pero todo depende de cómo lo hagas. En mi caso, reglas y rule of thumb es, yo necesito tener alrededor de 120 puntos o más de 100 puntos mínimo, ¿verdad? Entonces, en mi caso, que yo tenía alrededor de 32 rendimientos intraday, digamos 30 para redondearlo, para que sea fácil el cálculo, 30 lo multiplico por 5, 5 por 3, 15, tengo 150, tengo más puntos que los 120 con los cuales se calcula Bloomberg la volatilidad de los últimos 6 meses. Entonces me siento satisfecho. Obviamente si solo tuviera 3 puntos, pues no. Y si tengo 1000 puntos, pues obviamente más, pero a lo mejor no cambia si yo agrego unos cuantos puntos. Es un trade-off entre tener algo que sea suficientemente reactivo y a la vez estadísticamente significativo. Eso es lo que hace un quant, que determina cuál es el número de observaciones que requieres dado tu problema. No es algo que te puedo dar acá. Eso es lo que hace un quant y requiere madurez estadística y requiere muchísimos tests y requiere experiencia también. ¿Ok?
más. Ok. A ver, para los que quieran ver, la presentación está aquí en mi blog Fractal Velvet. Se van al workshop del 2019 y aquí está. La geometría de un portafolio de inversión, y le di clic y es aquí donde estoy. O sea, la beta es el riesgo de tu portafolio según el mercado. Sí, lo puedes ver así, pero yo no lo frasearía así. Yo diría que la beta es la exposición de tu portafolios al rendimiento del mercado. No es el riesgo según el mercado, porque el riesgo, aquí está muy clara la fórmula. La fórmula no es una aproximación. La fórmula aquí, la aproximación es esta, ¿verdad? Suponiendo que epsilon es igual a 0, esta de acá, ¿verdad? Aquí estoy aproximando que los epsilon son chiquititos. Aquí no estoy aproximando nada. En esta fórmula de acá, déjame iluminarla, déjate iluminar, ya. Esta fórmula de acá no me dice absolutamente nada de aproximación, es igual. Aquí me dice que hay una parte del mercado, el beta es la parte del rendimiento, e incluso al hacer los cálculos, la parte de tu riesgo, que depende de los alias del mercado. Pero no es que el mercado diga, este es el único riesgo que tienes. No, tienes 3 riesgos. Tienes el riesgo, el idiosincrático, que es el epsilon, que con diversificación puedes pensar que es 0. El rendimiento absoluto, que con la hipótesis de mercados eficientes es 0. Entonces, bajo esa perspectiva te dice que el valor esperado de tu rendimiento, suponiendo que todas las teorías jalan, entonces se puede explicar con el rendimiento del mercado, y entonces el beta en ese caso sí sería exactamente el riesgo de mercado, pero solamente cuando epsilon es 0, solamente cuando tomas esperanzas y solamente cuando estás jugando con la hipótesis de mercados eficientes. Pero yo lo que quiero que lo veas es así, es que el rendimiento de un activo se puede ver en un espacio de 3 dimensiones donde hay un riesgo que está determinado por el mercado, es el beta. Hay un riesgo en cuanto a que tu modelo no es lineal, que es esta parte de acá, que puede ser muy grande. Y hay una parte que es lo que tiene que ver con los rendimientos absolutos, que es la parte de tu rendimiento en sí. ¿Ok? Así lo quiero ver. Ok. Quería empezar a ver lo de beta neutral y delta neutral, pero ya que nos colgamos un poco, esto lo voy a ver, a pesar de que es pocas cosas aquí, esto lo voy a ver la semana que viene. Entonces, ahorita que tenemos todavía aproximadamente 8 minutos, si tienen algunas preguntas las sigo respondiendo. Si no, por hoy lo dejamos así, salimos temprano a recreo. Pero porque no quiero dejar esto a la mitad, y esto es importante porque es justamente aplicar lo que estamos viendo aquí para portafolios. Entonces quiero que quede claro este concepto. Este concepto es difícil, yo sé que es heterogéneo el curso, que hay gente que ni siquiera sabía que era un activo y hay gente que ya vio esto y se está durmiendo. De la misma manera que cuando hacía programación hay gente que sabe programar muy bien y hay gente que jamás en su vida había visto algo de Python. Entonces estamos tratando de irnos, o al menos estoy tratando de irme a un ritmo que considero que tanto los que saben mucho no se aburran demasiado y los que no saben nada puedan alcanzarnos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 5 minutos. Voy a seguir respondiendo las preguntas aquí en el stream. La verdad pensé que íbamos a acabar esto más rápido, pero no importa. Me fui más lento. Y por las preguntas que me están haciendo creo que el ritmo es adecuado. Entonces, lo voy a dejar aquí en esta página porque quiero que mientras hagan las preguntas vean esta página que me gusta. Me gusta mucho este dibujo porque creo que ejemplifica muy bien por qué ver las cosas geométricas tiene sentido. Es esta parte de aquí. ¿Por qué alfa debe ser igual a 0? ¿Siempre es así? No, el alfa igual a 0 lo demostré aquí, suponiendo la teoría de mercados eficientes. Es decir, si alfa no fuera 0, entonces yo podría encontrar una estrategia de mercado, un portafolio que esté siempre que siempre me dé rendimientos y venciendo al mercado, ¿verdad? Podría tener un
portafolios que tengan un alfa positivo y un beta igual a 1. Eso siempre va a estar por encima del mercado porque voy a tener alfa positivo. La teoría de mercados eficientes me dice que eso no es posible, aunque mi amigo Warren Buffett opina lo contrario, pero digamos, le creemos a la teoría de mercados eficientes, entonces necesariamente necesito que alfa sea igual a 0. Entonces, si la hipótesis de mercados eficientes no se cumple, ¿qué implicaciones tiene sobre el Capital Asset Pricing Model? Las implicaciones es que alfa es diferente de 0, simplemente eso. Entonces, otra vez, el Capital Asset Pricing Model es esto de aquí. Vamos a ver en casos que epsilon es tan grande, el error es tan grande, que suponer que tienes una regresión lineal es totalmente absurdo. Lo vamos a ver. Justo es lo que vamos a ver el viernes cuando veamos los scatter plots en Python. Pero suponiendo que el error es decente, es decir, que el modelo tiene sentido, alfa te va a decir cuál es el rendimiento del mercado, cuál es el rendimiento de tu activo que es ortogonal al rendimiento de mercado. Entonces, por eso lo quiero ver geométrico, porque quiero que tengan esta fórmula en la cabeza. Entonces, como matemáticos aplicados, obviamente yo en sentido largo, no nada más los que siguen la carrera de matemáticas aplicadas, actuarios también, matemáticos y físicos, pero construyendo un modelo aplicado, que es este modelo, mientras epsilon no sea demasiado brutal, si el modelo tiene sentido, entonces mi alfa me va a decir cuál es el rendimiento de mi activo que no explica el mercado. Entonces, eso es lo que pasa. El enfoque geométrico del Capital Asset Pricing Model está muy novedoso. Pues justo el principio de esta plática de aquí, de la geometría de un portafolio de inversiones, que yo considero que muchos conceptos de economía como el Capital Asset Pricing Model y los que vamos a ver en este curso, que son la matriz de varianza-covarianza, el portafolios de Markowitz, la frontera eficiente, si ustedes entienden geometría, y cuando digo geometría estoy pensando en álgebra lineal, geometría en el espacio de n dimensiones, que es cálculo 3, si entienden cálculo 3 y álgebra lineal, muchos conceptos de finanzas se pueden entender con definiciones súper sencillas. El punto, y lo que quiero mostrarles aquí, por ejemplo, es muchas de estas deducciones las hacen porque la gente no conoce, no tiene buenas bases matemáticas. En paréntesis, el rendimiento, RF es la tasa libre de riesgo. Yo le estoy suponiendo 0, y si leen aquí Fisher-Black, que es uno de los Black-Scholes, se construyó una versión que no depende, que no asume la existencia de un activo libre de riesgo, y eso es más robusto empíricamente. Entonces, desde mi punto de vista, estadísticamente, lo que estoy haciendo está bien, y no tengo que estar suponiendo cosas complejas. Y aquí, todo lo que ven aquí, en la wiki, en Wikipedia, todo lo que ven aquí es exactamente lo que les estoy platicando. La Security Market Line es simplemente, si esto lo hacen 0 y esto lo hacen 0, es simplemente lo que les decía. Hacen alfa 0, epsilon 0, y entonces explican el rendimiento como de tu activo I como beta por el mercado, por el rendimiento de mercado. La Security Market Line, entonces son conceptos que son sencillos, Asset Specific Returns, etc. Y ven la frontera eficiente. Ahora, una última cosa que quiero decir es, lo primero que pasó fue el modelo de Markowitz en los 50s. Pero el modelo de Markowitz, como les dije, suponía varianza-covarianza. Y la belleza del modelo de Capital Asset Pricing Model, que fue en los 60s, está en los 60s, la belleza de este modelo es que reducen el problema a un problema de, en lugar de calcular 600 por 600 covarianzas, están calculando 600 betas más una varianza, que es la del mercado. Es por eso que es muy útil, y porque a mí me gusta como aproximación entender las cosas de manera geométrica, que es así. A ver, ok. Entonces parece ser que hasta aquí estamos bien. Ya son las 10 de la mañana. Entonces voy a parar el stream. Me regreso aquí. Voy a parar el stream ahorita. Y voy a seguir como siempre un ratito en el servidor de Discord si tienen más preguntas, pero hasta el momento voy a parar esto. El viernes vamos a ver cómo se utilizan estos betas para coberturas de portafolios, y empezamos a trabajar en Python para
para calcular betas y para hacer regresiones lineales en Python. Entonces, gracias a todos. Mauricio